bien, señores. Hoy es el día, exactamente. Para mí es un día muy importante porque vamos a volver a entrevistar al maestro Sandler. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Buen día, Nora. Muy Buen bien, muchas día. gracias. Vos sabés que por estas horas ocurren cosas eh, tristes, ¿no? En el mundo, muy tristes. Vamos a hablar después con una experta en el tema de la Franja de Gaza. Sabemos que Ucrania y Rusia están en guerra. Sabemos que nuestro país está, digo nuestro país porque sos un director argentino, rosarino, y entonces hablar un poco de música ante todo lo que ocurre gratifica nuestra alma, ¿no? Y sobre todo en estos días que uno tiene que estar en armonía, que tiene que estar en paz con uno mismo y con los demás, ¿no? Con quienes nos rodean. Así que, queridísimo Alejandro, te damos la bienvenida. Estábamos escuchando, bueno, di tú lo que estábamos escuchando, contanos. Ese es un concierto que hicimos con la Orquesta de Lutecia, la orquesta que yo dirijo acá en París, Ujú. en mayo. Fue el 26 de mayo, un día después del 25 argentino, y fue 2 días después del concierto que hice en Rosario, que dirigí la Sinfónica de Rosario el 24. O sea, ese fue realmente el concierto después de mi ida a Argentina este año. Es en el lugar, se llama la Seine Musical. Es un juego de palabras, quiere decir como la Seine, como el río, y quiere decir como el escenario al mismo tiempo. La Seine Musical es una escena nacional muy importante y estábamos tocando Coriolano de Beethoven, la obertura Coriolano, que bueno, describe la historia de un guerrero romano que después, bueno, es una especie de historia en la que se basó Gladiador. O sea, que Ujú. se encuentra con el conflicto, en principio era un general romano muy importante, después desterrado, y después vuelve a atacar con los Volsc, que es otro ejército, ataca Roma y se encuentra en el conflicto, digamos, de guerra. Bueno, ese es un concierto, es una abertura que me gusta mucho, y le hicimos en un concierto que está dedicado a Mozart, Beethoven y Haydn. Ujú. Vos sabés que yo pensaba mientras te veía en escena, ¿no? Dirigiendo y veía que lo estabas mirando también, decía, ¿qué se siente cuando vos ves que estás, y cuando ya pasó la emoción, ya pasó el trabajo, digamos, de la dirección? ¿Qué se siente cuando solés ver la repetición de tus presentaciones, de tu dirección? Qué pregunta, qué buena pregunta. Claro. En realidad, yo pienso siempre en el futuro. Vivo mucho el presente y después veo en el futuro. Entonces, el presente lo disfruto muchísimo cada vez que estoy en Sí. el escenario, sea con la trompeta, sea con la dirección. Es como la mitad de mi vida estuvo ahí arriba. Entonces lo disfruto mucho y después enseguida no vuelvo a escuchar las cosas, Ajá. salvo que fuera un trabajo para un disco o alguna grabación, que obligatoriamente es nuestro trabajo continuar a guiarlo artísticamente, pero si no, paso tiempo porque puedo llegar a ser bastante crítico, pero después cuando dejo pasar unos meses y lo vuelvo a escuchar, me da mucho gusto Claro. porque admiro muchísimo a los músicos de mi orquesta y es un placer escucharlos. Muchas veces los voy a escuchar en otros contextos y sentados del público es un placer y doble placer cuando yo los estoy dirigiendo y forman parte de mi proyecto. Ujú. Presentás un disco, presentás Alas, contanos un poquito de qué se trata. Ahí tenemos muy bien, Facundo, vamos a mandar un cariño a quien está en Rosario con los controles, ¿no? Facundo Gómez. Gracias, Facundo. Bueno, ese es el disco Alas, esa es la contratapa donde se ven los autores. Es un Ujú. disco sacado por el sello discográfico Evidencia, que es un sello muy, muy importante. Aprovecho para agradecerles enormemente porque están haciendo un trabajo magnífico. Y el disco sale en enero. Esta es una ¿cómo se dice? Una pre-promoción. Claro. Sale en enero y es un disco íntegramente dedicado a a músicos argentinos. Hay 4 músicos argentinos, de los cuales están 3 contemporáneos: Alejandro Rosis Iglesia, Gerardo Di Giusto y Gabriel Sivac. Eh, Ujú. Todos muy cercanos a nuestra orquesta, todos muy cercanos a nuestra música y a nuestros proyectos, y obviamente
Alberto Ginastera, que es para mí el músico, bueno, uno de los músicos más importantes Por y sin excelencia. duda aquel que está guiando enormemente a todos los contemporáneos después de él, ¿no? Alberto Ginastera, gran músico argentino que recorrió el mundo y luchó muchísimo por la música nacionalista y hacer esta mezcla entre la música europea o americana y abrir las puertas a que el arte argentino progrese. Fue muy, muy importante Mm. en la historia argentina, Alberto Ujú, Ginastera. ujú. Claro que sí, claro que sí. Yo pensaba, mientras veía también tu material, ¿cómo haces la selección de las obras? Porque debe ser muy, muy difícil presentar un disco y decir, con qué obra me quedo? A mí me pasaría, no sé qué es lo que te pasa a ti, pero debe ser difícil, ¿verdad? Sí, o sea, depende, por ejemplo, si nosotros estamos en festivales, cuando tocamos en festivales, generalmente el festival puede tener algún motivo. Por ejemplo, este año tocamos otra vez la quinta de Beethoven, eh, y tocamos el concierto doble de Mozart y para viola y violín. Y el contexto era clásico, que era una orquesta de 45 músicos con gran repertorio, por ejemplo, la quinta de Beethoven. Pero hay muchas veces, por ejemplo, este proyecto que sale del encuentro con Patrick Langos, que es el solista, que ahí lo vemos en la tapa del Sí, disco, violonchelista, exacto. y es con alguien que yo me encontré hace mucho tiempo ya, tocando en orquestas diferentes, y es un gran solista, una persona que ha grabado más de 27 discos, y se dio que estábamos antes en otro sello discográfico, donde nosotros sacamos un disco que se llama Le Rêve et la Terre, que quiere decir el sueño y la tierra, que es Argentina y Francia, o sea, Ujú, es Ginastère y Debussy, y al mismo tiempo él había sacado un disco todo dedicado a la música de Ginastera, y el compositor Gabriel Sivak le había hecho un homenaje con su música contemporánea ginastera. claro. Entonces fue una evidencia, justamente, el nombre de nuestro sello discográfico, que, que nos juntemos y dijimos, ¿por qué no hacemos un disco los tres, eh, apoyándose sobre este gran maestro Ginastera y qué le dio a nuestro mundo artístico y de composición de Argentina? Entonces, bueno, se dio así y elegimos los compositores los dos, Gabriel Sivac, Gerardo Di Giusto, que hemos tocado, es cordobés él y vive acá en Francia, también estudió en Francia. Gabriel Sivac también es de Buenos Aires y estudió acá en Francia. Dos ramas completamente diferentes. Uno más folclórico, el otro mucho más lo que se dice hoy contemporáneo, o si se puede decir más. Acá hay después la rama esa de Pierre Boulez y toda la música eh, dicha contemporánea, bueno, él pertenece un poco a esa rama. Y después Alejandro Iglesias, que vive en Buenos Aires, pero vivía acá en Francia, estudió en el Conservatorio Superior Composición, que tiene un aspecto mucho más autóctono, terrenal y mucho más de las raíces de nuestra tierra. Entonces Ujú, están ahí las tres mezclas, un poco claro. la herencia de Ginastera, un poco más europea, otro poco más folclórica y otro poco más contemporánea, se podría decir. Mm, claro. Vos sabés que nosotros hemos hablado de tus comienzos, pero siempre el público se renueva. A mí me gustaría que me cuentes tu historia con tu padre, cómo empezaste, cómo te empezó a gustar, ¿no? La trompeta. Contame un poquito de eso, porque desde pequeño me contabas, tenías 9, 8 años, ¿no? Más o menos, 10, si no me acuerdo. Sí, cuando empecé a estudiar música tenía 8 años, que para acá Mirá. Europa es un poquito tarde porque mi hijo tiene 6 y ya está en el conservatorio. Eh, y bueno, allá en realidad mi papá y mi mamá, los dos escuchaban muchísima música clásica. Los dos dentistas, pero escuchaban mucho música clásica. Y cada vez que mi papá ponía discos, en esa época no, los discos negros, Sí, esos sí, sí, 45 minutitos de los resolución. LP que tanto se han puesto de moda, te cuento. Sí, 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 los vinilos, vinilos. Exactamente, Y mi vinilo. papá y mi mamá, los dos escuchaban todos los días, había música clásica en casa en algún momento. Y yo desde muy chiquitito, me dicen que tenía más o menos 2 años, cuando cada vez que ponía música venía y me pegaba a mi papá o a mi mamá Mirá y vos. escuchaba todo lo que yo escuché. O sea, no me aburría, me quedaba ahí hasta que se apagaba. Yo quería seguir. Y todos los días así. Entonces mi papá desde muy chiquito me empezó a presentar, bueno, este Prokofiev, este Tchaikovsky, este Shostakovich. ¿Y quién más? Y yo le decía, ¿quién más compone así? Bueno, entonces tenés que ir a este músico, al otro. Y mi mamá por el lado un poco más clásico, entre Hummel, Haydn, Mozart, le encantaba Mozart a mi mamá. Mi papá se iba para el lado de Wagner
bueno, y para mí mi papá tenía muchísimos discos de pasta, bueno, muchísimos discos vinilos, eh, miles deben ser, y de los años 60, que él cada vez que aparecía una nueva grabación de Se Stravinsky, compraba. con Pierre Boulez, se la compraba y la hacía traer, entonces había infinita música en casa. Entonces de esa época me fascinaba, y mi papá se acordaba que, bueno, yo también me acuerdo que me encantaba mover las manitos cuando era chiquito, y mi papá me daba una aguja de tejer de madera que era de su mamá, Claro. y que la tenía guardada, y me decía, y la sacaba como si fuera una batuta de orquesta. Y yo estaba seguro, y hasta hace no mucho tiempo me enteré que no era Increíble. una batuta de orquesta. Mirá Entonces vos. me la daba y yo dirigía ahí. Me acuerdo, mi primer recuerdo debo tener, no sé, 5 años, y mi papá me había puesto Finlandia de Sibelius, y yo me acuerdo todavía que me imaginaba que era un tren que avanzaba, y de ahí con el palito dirigiendo. Qué Entonces, bueno, el bárbaro. tiempo siguió, y era también una eminencia que yo estudié música, porque quería, y quería, mi papá era dentista de muchos de los músicos de la sinfónica, Mirá, del solista de flauta, del solista ¿habrá de piano. escuchado la clásica alguna vez? ¿Habrá escuchado nuestra Mi papá radio? siempre, y te conocía muy bien, Nora, Ah, te conocía bueno, muy bien mi papá. bueno, Sí, sí, bueno. sí, siempre. Desde chiquitos teníamos, lo dije en otro programa el otro día, Ah, teníamos, los viernes pasaba la Orquesta Sinfónica en Radio Nacional, y los domingos pasaba el Sodre de Uruguay, la claro, Orquesta de Montevideo, y también lo mismo, yo me pegaba a la radio con él el viernes imperdible. a la noche, y un día me dijo, ¿querés venir a escuchar? La orquesta está tocando acá en el Centro Rosario. Y fuimos a escuchar por primera vez, y bueno, para mí fue Magnífico. siempre fue sí, ¿Quién estaría en ese momento? ¿Juan Carlos de Sorsi? ¿Quién estaría? exactamente, Claro, Juan claro. Carlos Sossi, el primer Claro. director que yo vi, y después cuando entré a la Sinfónica, me dirigió en su segundo o tercer mandato, digamos, ya fue el final de Sorsi, Sí, y claro, exactamente, y bueno, me acuerdo en esa época, yo entré muy jovencito, entonces me acuerdo de los nombres de toda esta gente me imagino. que me trató como un nieto directamente. Sagis, Curaba, Claro, Tealdi, seguro. bueno, Increíble. fue muy divertida esa época de tocar en la Claro, me Sinfónica. Yo tenía imagino. 16 años y ellos tenían ya 60. Claro, claro, grandes. Ahora también, se está produciendo, bueno, lo habrás visto, si estuviste en Rosario, habrás visto que hubo un recambio muy importante, hay muchos chicos jóvenes. Sí, la Orquesta Sinfónica de Rosario, yo, bueno, como contaba, la dirigí, que tuvimos una nota con vos ahí Sí, en mayo, fue el 24 de mayo, me acuerdo bien porque justo el BIS fue el himno para festejar el claro, 25. sí, Y exactamente es lo que te decía, que obviamente ha evolucionado muchísimo, hay mucha sí. gente joven, y no quiere decir que la gente joven sea mejor o peor No, que la no. gente más adulta, simplemente es que se viene con otro tipo de estudios, con otras ganas, con otro respeto. Yo tenía la orquesta de Rosario, esa que yo conocí, fue mi amor, fue la orquesta que me hizo continuar con la música. Yo prefería ir a escuchar la sinfónica que en un parque de diversiones. O sea, Qué era así, la increíble, opción era así. qué increíble, qué Y, increíble. pero ahora lo lindo es ver cómo la orquesta sigue sus pasos y sigue evolucionando, que es lógico, Sí, de un equipo sí, musical. Y como te decía la otra vez, yo estoy muy, muy contento por supuesto. de tocar esta vez. Hay un nivel muy lindo, y sobre todo el primer violín, los violoncheros, primeros violoncheros, gente joven y con mucho empuje, muchas ganas, y muy buena formación. Muy Sí, buena sí, sí, formación. una energía renovada que siempre viene bien, por supuesto, ¿no? Sí. Vos me hablabas de tu chiquito que está en el conservatorio y me contabas tus experiencias de chiquito que evidentemente lo tenías bien marcado. Qué lindo cuando uno tiene esa vocación ya bien definida, ¿no? ¿A tu hijo lo ves igual? ¿A qué instrumento se puede llegar a inclinar? Contame. Yo creo que no, lo estoy llevando diferente, porque es verdad que nuestros padres, o sea, de mi generación, tuvimos una manera, lo hablo siempre con mis amigos, un poco diferente de educar a los. Yo con mi papá y con mi mamá, si bien eran seres extraordinarios, con muchísimo amor, bueno, en esa época, si bien los dos trabajaban, bueno, se trabajaba mucho, me acompañaban. Hoy creo que uno está
no sé si es general, pero muy cercano a los hijos. Entonces yo, primera Sí. cosa, escucho desde chiquitito lo que él tiene ganas. Por ejemplo, a mi hijo nunca le dije, vení a tocar el piano, vení a escuchar esto, nada, jamás. Y tengo un piano acá en casa, él tiene una trompeta, tiene también percusión y le encanta y lo hace como un juego. Yo quiero que juegue con la música. Todavía, justamente acá se agarran los instrumentos más o menos con 5 o 6 años. Y él no quise que listo que él los meta porque quiere la trompeta, como papá. Ah, mirá Entonces vos. quiero que haga un año en el conservatorio, que ahora a fin de año le van a presentar todos los instrumentos. Está haciendo danza contemporánea y de Oh, otro lado fútbol. mirá Entonces está vos, desarrollando un poco la tan parte chiquito. intelectual, la parte física y que por ahora que disfrute de su niñez y que sea un juego. Pero bueno, ya los profes me dicen que está bastante avispado en la cuestión de música, o sea, Muy responde muy bien. rápido porque nació en ese entorno. Naciones de clima, por supuesto, por supuesto. ¿Sabes qué me Sí. gustaría que cuentes? Porque vos, yo sé que tuviste contacto con los mejores, ¿no? Estuviste con Barenboim, estuviste con Abado. ¿Cómo fue la experiencia? Por ejemplo, el encuentro con Abado. ¿Qué se siente? Contame cómo fue tu acercamiento con él. Bueno, con Abado, yo en realidad estaba en Berlín, en ¿Cuándo te esa fuiste? época, Vamos a empezar. ¿Cuándo te fuiste del país? bueno, en la época, como te contaba, a los 16 años estaba tocando en la Sinfónica de Rosario y a los 19 entré en la Académica del Colón, la Académica del Teatro Colón, y después, bueno, en el Colón también tuve la oportunidad de tocar mucho en la Filarmónica, estuve 2 años en la Filarmónica y también en la ópera, y tocando siempre trompeta. Y la primera vez que me vine a Europa fue gracias a Roberto Fabroni, Tú, rosarino, director de orquesta que mandamos, está en Suiza, sí, le que me mandamos un dijo, él estaba, cariño. claro, él estaba con una beca, De eh, Mozarteum, ¿no? De Mozarteum. exactamente, Sí, sí, lo recuerdo sí, una beca perfectamente haber... que yo después tuve en el 2001 para venir a Mira estudiar vos, a Francia. mira vos. Y, y él me dijo, venía, que hay un trompetista que es increíble, que es el primer trompeta de Barenboim en la Staatskapelle Berlin, la ópera de Mm. Berlín. Entonces fue así como vine en principio como visa de estudiante a tomar clases con él y ahí, bueno, lo conocimos a Barenboim y después yo volví de mi lado, volví en el 2000 y en el 2000, no, en el 99 y el 2000, ya estamos hablando de hace unos cuantos años, Sí, y sí. ahí ya estaba de mi lado, seguí tomando clases con él, con mi profesor durante 3 años en Berlín y me dijo, tenés que conocer a Bado, toco mañana en la Filarmónica de Berlín. Entonces lo fui y iba a todos los ensayos y le pregunté a Bado en la Filarmónica si podía simplemente que me interesara la dirección de orquesta y que si podía nada más estar en los ensayos. Y bueno, y durante más o menos 3 meses estuve ahí escuchando absolutamente todos los ensayos de la Filarmónica de Berlín Qué con maravilla. Abado y simplemente se dio una cuestión de cruzármelo ahí en el teatro y hablar con él y una persona, Abado era una persona muy, muy amena, muy, muy generoso, muy, eh, bueno, increíble persona también, con lo que pude cruzarlo, en un momento estuve en el camarín y me preguntó que cómo veía la dirección de orquesta. Otra pregunta que también me hizo Barenboim en ese momento. Y bueno, son esos consejos que le dan a uno que los guarda el resto de la vida, ¿no? Me Porque imagino, nos me dijeron esas imagino. personas tan grandes. Claro, claro que sí. ¿Y Barenboim, cómo es Barenboim? Porque una de las cosas que se dice es que Barenboim es también, según, no sé, alguien ha dicho que es según donde el lugar donde está, ¿no? Este, me acuerdo Sí, sí. que Bueno, Barenboim yo lo vi varias veces en mi vida. La primera fue con Roberto Fabrón en esa ida a Berlín. Después los años siguientes y después tomé, bueno, como se dice, masterclass que daba él. Una fue en torno al piano, que hizo en Berlín, que fue fascinante. Después otra en Argentina, también él estuve también en Argentina, en el Teatro Colón en una época, y después lo vi acá en París. Eh, y bueno, cuando yo lo conocí en Berlín, yo era muy jovencito, pero es verdad que era muy, muy estricto con la orquesta. Con la sí, orquesta sí, era, bueno, su orquesta, la Staatskapelle, y bueno, una persona brillante, entonces muy exigente, muy, muy exigente. claro, claro.
Y me después cuando yo lo vi en Argentina, ya el idioma era otro, se hablaba en argentino, no hablaba más en alemán. me imagino. Y sí, me acuerdo una vez una anécdota que él estaba en el Teatro Colón con el piano explicándole a directores de orquesta, hablando, dando esa charla y esa clase, pianistas y directores de orquesta, y que nos sacaron del teatro porque tenían que limpiar el escenario. Y eso fue muy gracioso, creo que no lo conté nunca, pero lo gracioso fue que viene una persona que dice, tienen que dejar el escenario porque tengo que limpiar. Y, y estuvo muy bien porque a uno de los alumnos dijo, señor, es el maestro Barenboim. Y el que tenía la escoba dijo, yo me llamo Juan Carlos y tengo que limpiar el escenario. Y entonces Bueno, y tenía tenía razón, razón, porque tenía razón. los Cumplía su dos misión. métiers son, Claro, claro, cumplía su cada misión, uno su trabajo. por Y supuesto. terminamos en un bar, en el bar ahí que íbamos siempre el 9 de julio, y terminamos charlando alrededor de un café. Él se pudiera haber ido y se quedó charlando con nosotros en una mesa de café. Qué Bueno, bueno. ese es Barenboim. Tampoco yo fui su alumno, simplemente lo crucé varias veces en mi vida, tomé clases con él, pude hablar con él, pude ver sus ensayos en la Filarmónica de Berlín, en el Stadtkapelle. También lo fui a ver a los ensayos de la Orquesta de París cuando vino, porque la dirigió muchos Claro, años. claro. Y lo vi también tocar el piano, lo vi en los ensayos tocando el piano, lo vi hacer la integral de los conciertos de Beethoven con la Filarmónica de Berlín, dirigiendo y tocando de memoria. Bueno, es un ser increíble. Ujú. Sí, sí, absolutamente es así. Esperemos que, sabemos que no está bien de salud, pero bueno, vamos a rogar, mandarle luz para que esté bien. Vos sabés que hablas de Fabroni y bueno, después por línea privada te voy a pedir su contacto porque me encantaría reencontrarme con él. Recuerdo la época de Mozarteum cuando ganó la beca, que hicimos la nota, bueno, el doctor Abud, que en ese momento estaba y que ya no está entre nosotros. Tantos recuerdos, porque bueno, nuestra radio está por cumplir 32 años, así que imagínate, se han pasado cosas, ¿no? Eh, Claro. no sé cómo estás de tiempo. ¿Tenés ganas que escuchemos una obra tuya? Y después vamos a hablar entonces de la gala solidaria que va a ser en marzo. Le vamos a mandar también un saludo al doctor Juan Carlos Chasque, que tanto sigue todo el acontecer de los argentinos y todo lo que ocurre en Argentina, ¿no? Y Perfecto, estoy con son ustedes. momentos muy difíciles. ¿Vamos con alguna obra? ¿Te parece bien? A ver qué es lo Perfecto. que eligió nuestro operador allí, que nos está colaborando a las 13:23 hora europea. Estamos en París, ¿verdad? ¿Estás en París en este momento? Sí. Bien. España, París se unen y Rosario, con una temperatura en Rosario de 21 grados y nosotros, no sé en París qué temperatura tenemos, pero acá 14 grados. Vamos a Acá ello. -1. ¡Ay, qué frío! Bueno, ¿te gusta el invierno? A mí me encanta, yo lo disfruto Sí, sí. muchísimo. Sí, yo también lo disfruto mucho. Bueno, vamos a la música, señor Facundo, ¿eh? Vamos a escuchar entonces, después anunciamos de qué se trata, cómo nos sorprende musicalmente. Muy bien, vamos a ello. Estamos con el maestro Alejandro Sandler. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Yo estaba mirando, acá estoy en el aire, señor. Disculpe, no nos habíamos, estábamos hablando fuera de aire con el maestro Alejandro Sandler. Bueno, se viene entonces una temporada de presentación de este disco, Alas. Qué lindo, ¿por qué ese nombre, Alas? Alas es el nombre de la primera pieza del disco, compuesta por Gerardo Di Giusto. Y nos gustó mucho porque, bueno, Hermoso, primero hay algunos animales emblemáticos en Argentina. Uno es el cóndor. claro. Y bueno, me pareció, siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Todos los animales que vuelan y el cóndor que vuela tan alto, y un animal tan grande, un animal tan patognomónico de nuestro país, ¿no? Ay, Sobre todo sí, Patagonia y sí, todo sí, lo que es sí, los sí, Andes. Entonces sí. me encantó simbólicamente. Yo soy ferviente fanático o admirador del simbolismo porque me encanta el impresionismo francés. El impresionismo que sale de la pintura, después de Monet, Seurat, Senat, Sí, sí, Manet, y también Manet, así Renoir. con el simbolismo, por ejemplo, de Rodin.
Entonces, bueno, me encanta la música que se derivó y toda la ola artística que salió de esos pintores, que después se transformó también en musical, en una ola musical, con Debussy, después con Ravel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, soy un defensor, un admirador de esta época y me parece, siempre estoy jugando con ese simbolismo. Alas, obviamente no es como pensamiento simbólico, no es el ala en sí, sino es el aire, la velocidad que representa, la altura, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que este año tuve la posibilidad de llegar al Valle de la Luna y había algo que yo no sabía, que los cóndores, cuando la hembra muere, se suicidan. Ellos bajan, yo no, esto no lo sabía, lo contó el guía, me Ah, dio mucha wow, impresión. Dice que da una tristeza terrible porque emite unos wow. sonidos, aparte de desplegar sus alas y caer al precipicio y suicidarse después de la muerte de la hembra. No lo sabía. Lo cuento porque me No, yo fue algo tampoco. que no, fue algo que me impactó. Yo espero que sea cierto porque lo contó el guía y en un momento le dije, pero esto es verdad, yo nunca lo escuché. Pero sí, sí, sé que sufren tanto que se suicidan, el macho, mira vos. Bueno, es como el Wow. pingüino, ¿no? Que tiene solo una, el pingüino también logra su familia y tiene solo una mujer, una hembra, así lo vamos a Ajá, decir. Bueno, sí. siguiendo con alas, entonces, se vienen las presentaciones. ¿Me dijiste una en enero? Bueno, ahora enseguida estamos, mañana ya nos vamos de gira con Lutece, hacemos dos conciertos de Año Nuevo. Los hacemos en el centro sur de Francia, cerca de Ujú. Lyon, podríamos decir. Es un concierto, es un festival que hacemos todos los años y este año excepcionalmente nos llamaron también para hacer el concierto de Año Nuevo. Estamos muy contentos porque en esta Me época parece, va a ser muy de fiesta y estamos siempre la orquesta toda claro, junta, entonces muy, muy lindo salir de gira así. claro. Después, en enero tenemos la salida oficial del disco, es el 26 de enero y el 27 pasa una grabación en vivo, se dice grabación en vivo, si bien no es en directo, es en vivo, que vamos a haber hecho unos días antes para la Radio France, que estamos muy contentos porque caemos en una emisión que pasa por la televisión también, que es Victoire de la Musique, la victoria de la música. Entonces está Lutecia está invitada al mismo nivel, así que todos estos artistas que son premiados, estamos muy muy contentos de eso. Pasaremos 20 minutos de música donde tocaremos Descaminos, que es el segundo título del disco, con Patrick Langó como solista, y tocaremos el Gran Tango de Piazzolla, Qué lindo. orquestado para cuerdas y violonchelo, originalmente tocado con piano. Ujú. Piazzolla lo había escrito por piano, para piano. Después, la gran salida, concierto de salida del disco, seguimos con el disco Alas, es Sí, el 9 de febrero en la Salle Costó, que la Salle Costó, bueno, es muy conocida porque eso es la École Normal de Música, y Alfred Cortot fue, bueno, el padre de esa escuela y tiene una sala muy, muy hermosa. Y bueno, tenemos la suerte de hacer la presentación del disco, o sea, si están por acá en febrero, estarán todos ah, invitados. Va a ser un concierto sí, muy me lindo. gustaría. También, como habrán visto, vi la foto pasar recién de Alexis Cárdenas, que es un gran violinista venezolano que ha tocado en la orquesta de Dudamel y ha tocado como solista muchísimas veces con Dudamel, inclusive creo que con orquesta, bueno, de Venezuela, acá en Francia, Los Ángeles, etcétera, etcétera, pero el gran violinista que sale de esta orquesta que inventó Abreu allá en Venezuela, y él es primer violín de una de las orquestas nacionales de Francia. Mira Y vos. bueno, es muy conocido en Argentina también porque tiene un grupo que se llama Recoveco, que es súper conocido en toda América Latina y él es, bueno, es un virtuoso absoluto del violín y tenemos la suerte de tenerlo en este concierto que también va a ser las cuatro estaciones de Piazzolla Bien, para violín y orquesta. bien, bien. Vos sabés que hablas de Dudamel y qué increíble el crecimiento que ha tenido Dudamel, ¿no? Viniendo también de la escuela de Abreu, por supuesto. Qué Sí, sí, sí. maravilla, Bueno, increíble. ¿Lo has el visto a mejor. él? ¿Lo has visto? ¿Has tenido Sí, sí, contacto con sí. él? Sí, me lo encontré varias veces y la última vez fue antes de nuestro disco Le Rêve y como yo tenía que dirigir estancia de ginastera para el disco, Ujú.
Él estaba en Viena, estaba dirigiendo la integral de las sinfonías de Beethoven, y yo estaba a lo que serían a 2 cuadras y media, que yo estaba en la ópera, tocando en la ópera de Viena con Cecilia Bartoli, con Cecilia Bartoli. Hoy sí, qué bien. Entonces, tenemos muchos amigos en común. En la Orquesta de Venezuela hay mucha gente que ha tocado en la Orquesta de Lutecia, mi orquesta acá, cuando vinieron como es para estudiar, etc. Entonces me dijeron venite porque está Dudamel, y le dije, ay, me encantaría conocer, y Dudamel es súper simple. Lo conocí, a los abrazos nos quedamos hablando como media hora, me dijo, venite a los ensayos. Entonces yo tocaba a la ópera a la noche, Bien. y todas las mañanas me iba a los ensayos y estaba sentado ahí con los músicos. Ay, Y sí, después pudimos sí. hablar y me dio algunos consejos para Ginastera. Me dijo que nosotros los argentinos, que la versión tenía que ser realmente con el folclore, que nada más lo sentimos nosotros, que él tiene una versión muy espectacular, muy rápida, pero dijo, lo mejor que podés hacer es respetar realmente los ritmos de Ginastera. Y bueno, y hablamos un poco de la percusión, hablamos de lo que se siente dirigir, de lo que se siente dirigir las obras de los compositores de su país y defender la cultura de donde uno viene. Entonces ese Claro que sí. fue, y lo vi varias veces durante una semana, 10 días estuvimos en contacto. Me encantaría entrevistarlo. No, 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 no he podido llegar a él, no he podido llegar. Me encantaría, porque Sí. me han dicho que es Bueno, una ahora él persona. estuvo en la Ópera de París al mismo tiempo que tenía el cargo en la Ópera de París, al mismo tiempo que en Los Ángeles, y ahora él se quedó con Los Ángeles, o sea, la orquesta que también graba para Sí, Hollywood, y claro. agarró New York. O sea, él puede tocar, puede dirigir donde llegó, está en lo máximo, Sí, sí, está en está lo en lo máximo. máximo. La verdad que me encantaría poder entrevistarlo, pero no lo he llegado a, no he llegado, lamentablemente. Porque, bueno, ahí está el concierto solidario. Vamos a hablar de esto, que va a ser el Vendredi, el viernes 22 de marzo del 2024. Le insistimos, esta notificación nos llega a través del doctor Juan Carlos Yaques, al que le mandamos un saludo. Y, por supuesto, contarnos un poquito cómo se organiza, será en la Maison, ¿no? En la Maison de América Sí, Latina de París. sí. Bueno, ese concierto que es en marzo, el 22 de marzo, se da en principio porque cuando lo conocí a Juan Carlos Jaquet, ya hace unos cuantos años, él cabe destacar que es una persona de mucho renombre acá en Francia y en el mundo entero, porque él es el director del Hospital Pompidou, muy conocido, y aparte es inventor de echarpe cardíaco, entre otras cosas. Ahora nos estuvo Sí, mostrando otro tipo de corazón que está inventando. Es una eminencia a nivel cardiología en el mundo. Y él fue exactamente. el primer padrino de la Orquesta de Lutecia en el 2001, o 2011. El La- primer concierto lo presentó él. claro, perdóname que te interrumpa. ¿La orquesta se crea entonces en el 2011? 2011, y el primer concierto estuvo presentado por él, Mira, desde que lo conocí, bueno, me abrió los brazos, vamos a decir, y claro. que me presentó a mucha gente argentina que está viviendo acá, y gracias a él conocí a un montón de personas muy, muy interesantes. Ujú. Y bueno, entonces se dio que está esta asociación del Chaco, que el proyecto es ayudar a los médicos rurales a equipar camionetas que entren al campo, porque por ahí hay niños que no tienen Claro. atención médica, y no hay un hospital o no hay un centro médico en 200 metros a la redonda, 200 kilómetros a la redonda. Entonces, la idea de este concierto es enteramente a beneficio de esta asociación del Chaco para los niños que tengan atención en los medios Sí, forestales. sí, sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es un concierto en la Maison, que ahí está, creo que las fotos de América Latina, que es un lugar hermosísimo, que desde ya le agradecemos porque lo ponen a disposición, y con la ayuda del doctor Jacket y el equipo de la asociación, vamos a hacer un concierto con Lutecia para recaudar fondos para poder equipar medicalmente uno de las camionetas que van a servir a que los médicos se puedan mover y atender ambulantemente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que esto va a ser, vamos a ver si nosotros hacemos una conexión en marzo nuevamente, vamos a contar que la Maison Amérique Latine de París fue fundada en 1946 a raíz de la resistencia y bajo el liderazgo del general de Gaulle y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta Maison nació con el objetivo de fortalecer las relaciones, como está contando vos, entre Francia y los 20 países que constituyen el continente latinoamericano. Y el papel de estas instituciones es incrementar los intercambios económicos, culturales y diplomáticos de los dos continentes. Así que apreciamos, por supuesto, este lugar y reitero, haremos nuevamente una nota en marzo porque ya, como digo, hay que volver a manifestar esta gran acción. Alejandro, maestro, es un placer para mí encontrarme contigo, charlar un rato, hemos charlado bastante y seguimos con tu música y por supuesto desearte todo el éxito para la presentación de este disco. Saludos a todo el equipo, a los compositores, a los solistas y siempre, insisto, es placentero encontrarme contigo. Un beso enorme. Muchas gracias, Nora. Muchos saludos para vos y para todo el equipo, Facundo, que ya nos conocemos después de algunas otras notas. Y todo el Sí, equipo de C Rosario, y muchos besos, muchos saludos a la gente de Rosario, a mi amada Argentina. muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar, y por ser. Nos estamos viendo.